Ok, hoy voy a hablar de Mateo y sus amigos, y la próxima semana voy a hablar de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Ok, quiero hablar de los dos recaudadores de impuestos, uno detrás del otro, para que vean lo que Dios hizo en la vida de estas dos personas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Y yo puse algo en las redes sociales y quiero leerlo constantemente y creo que se lo voy a poner en el boletín, o creo que está en el boletín, y en sus notas también. Y es esto que es como el enfoque principal de por qué estoy enseñando esto, hermanos. Quiero que me escuchen. Si no lo tienen, escuchen estas palabras. No todos los que tuvieron un encuentro con Jesús cambiaron sus vidas. Jesús compartió palabras y experiencias con muchos durante su ministerio en la tierra, y la respuesta de ellos no fue la misma. Algunos le siguieron y eventualmente hasta dieron su vida por él, como en el caso de los apóstoles. Algunos le siguieron y luego le abandonaron. Otros solo lo vieron como una amenaza, como lo vieron los fariseos. Otros solo como alguien de quien podían esperar algo. Pero para quienes Jesús cambió la vida, el llamado fue el mismo y la expectativa la misma. Y por eso durante estas semanas vamos a ver estas diferentes personas. Porque aunque sí, hermano, voy a comenzar y he comenzado con personas con las cuales Jesús les habló y cambió sus vidas, también voy a hablar de personas con quien Jesús habló y no cambiaron sus vidas. Y eso es una verdad hasta el día de hoy. Hay mucha gente que escucha el evangelio, hay mucha gente que aún viene a la iglesia, pero sus vidas nunca cambian. Y una vida no cambiada es la marca principal de una persona que no ha sido salva. That's just the truth. Amén. Y eso es lo que debemos entender, porque, hermanos, déjeme decirle algo. La luz de la palabra no cambia a nadie. Uno no cambia por medio de la luz. Uno puede estar expuesto a la luz todo el tiempo, pero si uno no puede ver, que haya mucha luz no te va a permitir ver de nuevo. La única manera en que tú puedes ver el día de hoy es que te hagan una cirugía y te corrijan los ojos, amén, o Dios te haga un milagro y puedas volver a ver de nuevo. Pero si alguien no puede ver y meterlo a un cuarto lleno de luz, no lo va a hacer ver. Si usted puede estar en la iglesia, estar escuchando la palabra, estar escuchando, pero a menos que Dios haga una obra en usted no va a cambiar. Yo no voy a cambiar. Y podemos estar expuestos a la palabra de Dios todo el tiempo. Por esa gente que tiene 10, 15, 20 años, se criaron en la iglesia y sus vidas nunca han cambiado. They never change. Y déjeme decirle algo, hermano, esto no es la voluntad de Dios. Esto no es lo normal. Y quizá usted se crió en la iglesia mirando gente que viene a la iglesia pero nunca cambia. Quizá usted se crió viendo a sus padres viniendo a la iglesia y eran unos sinvergüenzas en su casa, hablando de amor, ¿correcto? Amén. Hablando de amor, pero no le mostraban amor a usted. Le daban un abrazo al hermano, usted nunca le dieron un abrazo, ¿correcto? Amén, hermano. Right? They never hugged you. Y de alguna manera pensamos que eso es la norma y no lo es. And it's just not true. Todo el que verdaderamente siguió al Señor, su vida cambió totalmente. Ahora déjeme decir, ninguno de ellos fue perfecto, hermano. Todos cometieron errores, aún después de seguir al Señor. Faltas grandes. Pero la marca de alguien que ha nacido de nuevo es que no importa el error que cometa, por muy grande que sea, siempre va a volver a los pies de Jesús. Por muy grande el error que cometa, siempre va a volver a los pies de Jesús. Esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas, hermano. Amén. Esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas. Si usted ve francamente, o sea, los dos prácticamente hicieron lo mismo. Los dos lo negaron, los dos lo traicionaron, ¿correcto? Quizá un poquito más gacho el Judas porque lo vendió, ¿verdad? Hasta recibió dinero. Sí, yo sé. Sí, es un poquito más. Pero, they both did almost the same thing. Pero Pedro corrió al Señor y Judas corrió a ahorcarse. Hoy quiero continuar con esa historia de
Mateo o Leví, como dice Lucas. Lucas lo llama Leví. Si usted lee en Lucas, encuentra a Leví, es la misma persona. Lucas capítulo 5, versículo 27, está en sus notas, si no me equivoco. Lucas versículo 5, abra su Biblia. Lucas versículo 5, capítulo 5, versículo 27 dice así. ¿Ya lo tiene? ¿Qué le dijo Jesús a Leví? Quiero encontrarlo yo en mi Biblia. Lucas capítulo 5, versículos 27. Después de estas cosas salió, o sea, está hablando de Jesús, y vio a un hombre publicano. Publicano quiere decir recaudador de impuestos. En algunas partes literalmente era publicano. Publicano es recaudador de impuestos. No es republicano. Ahí está ese, por eso no. Publicano. Aunque también necesitan arrepentirse esos, ¿verdad? Publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo ¿qué? Y le dijo sígueme. Y le dijo ¿qué? Sígueme. Y Lucas en el versículo 28 nos dice algo que Mateo, acuérdese que Mateo, ¿me está escuchando? You gotta get this. No se me duerma, si no de aquí lo voy a regañar. Porque you need the head knowledge to understand. Mateo, el evangelio de Mateo es este Mateo. Mateo, después de su conversión tan poderosa, es el que escribe el evangelio más largo del Señor Jesús, 28 capítulos. No el primero, pero el más largo. El que tiene más profecías del Antiguo Testamento. Mateo escribe esto acerca de él. Él cuenta su propia conversión. Pero Mateo, como es una persona humilde, él no dice lo que Lucas sí nos dice. Y es una marca de humildad, no echarse pompas uno. Mateo no dice lo siguiente que sí nos dice Lucas. ¿Qué es? Versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo no dice eso. Él no quiere, lo dejé todo, ¿verdad? No, él no dice. Otro lo dice. Que cree que es necesario que se diga que él lo dejó todo ese día y lo siguió. Y esa parte, ese versículo 28 del Evangelio según San Lucas, es lo que quiero que usted ponga atención cuando piense en Lucas, cuando piense en Mateo. Es que él lo dejó todo. Y no era fácil dejar lo que Mateo dejó, hermanos. Lo que Mateo dejó fue un negocio redondo, hermano. ¿You know redondo? Lo que dejó Mateo, hermano, era una ganancia increíble. No era fácil que el Imperio Romano te diera una franquicia de los impuestos, porque eso es lo que era. El Imperio Romano vendía franquicias. Pero para usted llegar a tener una no era fácil. Por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar de Zaqueo, y Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Para usted llegar a tener una franquicia, primero tenía que ir con un Zaqueo, que era el conecte directo con el Imperio Romano. ¿Y qué tenía que hacer? Zaqueo, yo sé que yo te caigo bien. No, había que meterle dinero primero para poder. ¿Usted cree que Zaqueo no compraba su, pero a mí me vas a tener que dar unos $10,000 si quieres esta franquicia? Y ¿sabes qué? Y si la quieres, de todo lo que ganas también vas a tener que dar el 20%. Como es el mundo el día de hoy, ¿sí o no? Por eso el pueblo de Israel los odiaba. Porque ¿de dónde salía todo este dinero? De la gente. Lo que dejó Mateo ese día, hermanos, fue un negociazo redondo de dinero. ¿Y por qué lo dejó? ¿Para meterse en otro negocio? Para seguir un hombre que dijo: las zorras tienen sus cuevas, los pájaros sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué lo dejó? Él iba a ser ya ahora el nuevo discípulo. Mateo, no, vas a ser como uno de ellos. Es más, a lo mejor hasta no te traten bien al principio, because they kind of don't like you. You know. Mateo dejó todo, hermanos, por seguir al Señor. Y cuando pensamos en Mateo, yo quiero que usted piense el día de hoy en eso. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo que usted tiene que dejar para poderle seguir como Él quiere que usted lo siga? ¿Qué tiene que dejar? Todo lo malo, ¿verdad?
Yo creo que cuando uno piensa en qué tiene que dejar, creo que cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros, por ejemplo, para Pedro fue distinto lo que tuvo que dejar que Mateo. Para Pablo fue distinto lo que tuvo que dejar que Mateo. Para cada uno de ellos fue distinto lo que tuvo que dejar. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos el día de hoy. ¿Qué tengo que dejar yo? Y la semana pasada yo les dije que Mateo tuvo que haber estado bajo gran convicción de pecado, o sea, de culpa. Él tenía que ser un hombre lleno de culpa, porque en el momento que Jesús le dijo, sígueme, lo siguió. No necesitó sermón de 7 semanas del pastor Víctor. No necesitó una sola palabra, le dijo Jesús, sígueme. Sígueme. Por eso muchas veces, hermanos, yo estoy completamente convencido de que los sermones no cambian a nadie. Los sermones no cambian. Entonces, ¿para qué predica, pastor? Porque Dios trae cosas a su vida que cuando usted está listo para cambiar, va a recibir la palabra que lo va a guiar a cambiar. Pero la palabra, sin las circunstancias necesarias en su vida, no va a producir un cambio. Uno no cambia por la luz, uno cambia por el calor. Si usted el día de hoy tiene algo que no ha podido dejar, déjeme lo que le voy a decir, sea adicción, sea vicio, sea amor al dinero, sea amor a lo que sea, la única manera en que lo va a usted dejar es cuando el Señor traiga las circunstancias correctas a su vida, o sea, dolor, y ahí lo va a dejar. Y ahí lo va a dejar. And then you'll learn. Es como yo he aprendido. Todo lo que ha valido la pena aprender en mi vida, todo, y se lo digo con humildad, todo lo que aprendí, lo que ha valido la pena aprender en mi vida, nada lo aprendí a través de las alegrías. I've learned nothing out of my high moments. Todo lo que ha valido la pena aprender en mi vida, lo aprendí en los días más duros. Las lecciones más importantes las aprendí en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos más bajos, los momentos como me sentí, no así, sino así y 50 pies debajo de la tierra. Ahí es donde aprendí yo más. Y ahí es donde cambié más. Y ahí es donde va a cambiar usted más. ¿Sí me explico? En los momentos difíciles, como mencionaba Eva y como mencionaba mi esposa. Mateo estaba así. Él se sentía muy mal. Él se sentía muy mal. Cuando Jesús llegó y le dijo, sígueme, lo siguió inmediatamente. Él recibió una sola palabra. Una sola palabra. Y quiero invitarle una vez más a que abra su Biblia hacia el Evangelio según San Lucas. Y está la historia también en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Pero quiero leer Lucas capítulo 5, versículo 29. Póngase de pie para la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a hablar. Le mando un saludo a los que nos ven a través de la internet. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Es una bendición que nos acompañen. Pónganme un comentario, pónganme un saludo. Acuérdese de que puede escribirme un email, puede mandarme un mensaje entre la semana y siempre estamos listos para servir, orar por ustedes. Lucas capítulo 5, versículo 29 dice así: y Leví, o sea Mateo, Leví es el nombre hebreo, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿A quién le hizo un gran banquete? A Jesús. Y había mucha compañía de publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Toda la bola de Capernaum llegó. Sí, porque ahí es donde el Señor convirtió a Mateo, en Capernaum. Vénganse. Hay pachanga. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y el que les contesta no es al quien le hacen la pregunta. Porque ellos le preguntaron a los discípulos, pero el Señor es el que les contesta, dando a entender que los discípulos no hallaron qué contestarles. Y miren lo que dijo el Señor, y este es el enfoque de la enseñanza el día de hoy. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, háblenos a través de su palabra en esta mañana.
que no sea yo, mas seas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué hace a una persona que ha nacido de nuevo? ¿Qué hace una persona que ha nacido de nuevo? Inmediatamente le dice a otros acerca de Jesús. En la primera lo vamos a ver con la mujer samaritana, lo vamos a ver usted lo puede ver con diferentes personajes en el Nuevo Testamento. Cuando una persona conoce a Jesús por primera vez y le da su vida y le entrega su corazón y lo hace el Señor de su vida, lo que hace inmediatamente es hablarle a otros acerca de Él. No se queda callado ante semejante cambio en su vida. Así que Mateo le hizo una gran fiesta a Jesús. ¿Y a quién invitó Mateo? Pues no iba a invitar a los fariseos, no eran sus cheros, no eran sus amigos. Él invitó a quien eran sus compañeros, a los demás recaudadores de impuestos. A ellos fue a los que invitó. Todos los recaudadores de impuestos y todos los pecadores de Capernaum y toda la bola. Y esto fue un shock tan grande para los religiosos que no se pudieron quedar callados. Para este entonces, en el ministerio de Jesús, ya los fariseos y los escribas lo seguían, eran como paparazzis. ¿You know paparazzis? Eran como paparazzis ya de Jesús. Donde él iba, iban ellos. A ciudad que él llegaba, notificaban a las sinagogas: ahí está Jesús, vayan a hacer confrontación. ¿Sí me explico? Donde quiera que él llegaba, donde quiera que él estaba, ahí estaban ellos ya. En veces en gran número, en veces habían 2, en veces habían 3. En este caso, es obvio que ellos no estaban dentro de la casa de Mateo. Solo que uno puede deducir es que se quedaron afuera y estaban observando quién entraba, quién salía. ¿Sí me explico? Y estaban viendo todo este lista de personajes que estaba entrando a la casa de Mateo. Y ahí estaba sentado el Señor, y ahí estaban sentados los 12 con todos ellos. Y usted debe entender algo acerca de los judíos, que los judíos no utilizaban sillas. Los judíos no utilizaban sillas para comer. Los judíos comían acostados, hermanos. Acostados a veces así. ¿Sí me explico? De lado y así. Eso era como que estuvieran acostados comiendo todos juntos. ¿Sí me explico? Eso era, la imagen era algo que era muy íntimo. ¿Sí me explico? El Señor ahí con todos ellos. Y estos hombres eran los hombres, vuelvo y repito, más odiados de Capernaum, y con justa razón, hermano. O sea, estos no eran ningunos angelitos. O sea, estos hombres eran odiados porque de verdad eran malas personas. Los recaudadores de impuestos, los publicanos, le robaban herencias a la gente, le robaban sus pertenencias. O sea, ellos tenían mano abierta de robar sin escrúpulos al pueblo de Israel. Mientras ellos recolectaran la cuota de Roma, ellos tenían libertad de hacer lo que ellos quisiesen, y tenían una guardia romana siempre detrás de ellos para enforzar lo que ellos estaban pidiendo al que estaba delante de ellos. El gobierno de los Estados Unidos acaba de pasar una ley, y el escándalo más grande de la ley es que en esa ley el gobierno federal ha contratado 90,000 nuevos agentes de impuestos. Usted no contrata 90,000 nuevos agentes de impuestos para hacer la vida del país más fácil. No, usted le da porque hay que abrir los libros. Ojalá usted esté bien con el gobierno, porque vienen las auditorías. 90,000. Usted abre su correo y usted ve IRS y uno sabe, hermano, uno sabe cuando es un cheque, ¿va? Son sobres amarillos y dice bien bonito Treasury Department. ¡Ay, esos son ricos! ¡Ay, qué bello! A mí este escalofrío me da cuando veo uno de esos. Me he pasado con Sara por los últimos 5 años pagándoles. Esta semana recibimos uno no muy grande, chiquitito, pero ¡ay, qué bonito se siente! Pero cuando llega esa carta del IRS y es el sobre blanco así, a usted hasta se le baja el color, ¿sí o no? Se pone helado. Ay, Señor. Y más si usted sabe que ha sido bien correcto con el gobierno, ¿verdad? Y eso que nosotros creemos, y yo creo que el gobierno acá trata de hacer lo que es correcto y se basa en las leyes. Estos toparse con uno de estos era como que usted vaya a México y llegue el policía y le pida la mordida, ¿no? ¿Sí me explico? Me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, tenía 20 años, iba a Tijuana con un amigo mío a orar. Y
íbamos a un lugar que se llamaba Papas and Beer. Bola de pecadores. Déjenles termino de contar la historia para que vean lo santo que soy. Nunca había ido y este amigo no era cristiano. Y íbamos de día, no íbamos de noche ni nada. Y me dice, te voy a llevar a un lugar, bueno, vamos. Pero la historia es que íbamos y pasamos un retén. Y en el retén me registraron en el carro. Y yo cargaba un perfume. Y yo era muy tontito todavía en ese tiempo. Porque el policía me dice, hey, qué padre está este perfume. Y como cuánto cuesta. Y yo voy a decirle. Y yo voy a decir, no, pues te cuesta. No, pues sí son buenos. Y me dice mi amigo, me pega un gran codazo. Agarra la onda, te está diciendo que se lo des. Oh. Y el policía, viendo que soy bien tonto, se voltea a ver y me sonríe. Como que dice, oh, ¿lo quieres? Sí, yo me lo llevo. Y se lo llevó. Y no sé cuánto más le dimos. Pues llegamos al lugar, como 5 minutos después estaba cerrado, era un martes al mediodía. Yo nunca entré, yo nunca fui a un lugar. Veníamos de regreso y había un retén en el mismo punto, pero de regreso. Y nos paran y yo me indigno. Oye, si nos acaban de parar hace 10 minutos. Y me dicen, no importa. Y otra vez nos vacunaron. Y mi amigo cargaba una computadora y se la querían quitar. Y él se enojó y les dijo, no. Se enojó tanto que el policía le dijo, ¿sabes qué? O te vas con nosotros o dejas la computadora. Él se enojó tanto que lo volteó a ver al policía y le dijo, ni para ti ni para mí. Agarró la computadora y la quebró. ¿Y sabe qué hizo el policía? Se rió. Se puso a reír. Eso no es nada a lo que hacían los recaudadores de impuestos en el pueblo de Israel. No sé cuántos de ustedes vieron la película Natividad. ¿Vieron la película de la Natividad? Hay una escena en la película Natividad donde están los recaudadores de impuestos y están colectando. Estos hombres eran odiados con justa razón, hermanos. Eran odiados con justa razón. Pero el Señor, cuando es confrontado, o los discípulos son confrontados por los escribas y los fariseos acerca de por qué se sienta a comer con ellos y por qué comparte con ellos, la respuesta del Señor es esta. Y puede escribirlo si tiene el deseo de hacerlo. El sano no tiene necesidad de doctor. El sano no tiene necesidad de doctor. Los fariseos podían dar un pronóstico o un diagnóstico, podían decir la enfermedad, pero no la cura. Jesús se identifica como un doctor que está dispuesto a visitar a los enfermos, un doctor que estaría dispuesto a estar con ellos. Amén. Pero el día de hoy quiero enfocarme en algo que quizá muchas veces no ponemos atención, porque algunos tenemos un concepto erróneo en el mejor de los casos, y en el peor de los casos manipulamos el ejemplo del Señor Jesús. Y cuando digo nosotros me refiero al pueblo de Dios, los cristianos, entre comillas. Hay cristianos que usan pasajes como este para excusar su comportamiento en medio del mundo, en medio de sus amistades, familiares que no son cristianos, para comportarse de igual manera que ellos. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Igual que ellos, palabras, valores, vicios, lujuria, etcétera, etcétera. Y de alguna manera cuando alguien le dice, hermano, usted no es hermano en la fe, usted no ha nacido nuevo, usted no está bautizado, ¿por qué hace estas cosas? Ay, el Señor también anduvo con pecadores. El Señor, ¿no ha leído usted que se sentaba a comer y a beber con pecadores? Y el que no sabe entender la palabra de Dios se queda callado y te dejan callado. Y en el mejor de los casos, como dije, confundimos esto. Y en el peor de los casos manipulamos esta palabra para un comportamiento que el Señor nunca dijo que estaba bien. ¿Y por qué digo yo esto? Por lo que dijo Jesús.
Cuando Jesús le preguntaron por qué tu maestro y ustedes comen con pecadores y con recaudadores de impuestos, Jesús dijo: el sano no tiene necesidad de doctor, sino el enfermo. Entonces Jesús dijo: yo estoy en medio de ellos, no como uno de ellos, sino como el doctor en medio de ellos. Si usted va a estar en medio de gente así, usted no va a estar como uno de ellos, usted va a estar como un doctor en medio de ellos. En otras palabras, usted va a ser luz en medio de su oscuridad, no va a compartir la luz, la oscuridad con ellos. No se engañe a usted mismo. Don't lie to yourself. ¿O usted cree que el Señor se embriagó con ellos? ¿O usted cree que el Señor se puso a pecar con ellos? A decir malas palabras con ellos, a robar con ellos, a parrandear con ellos, a intoxicarse con ellos, a fumar con ellos, a chupar con ellos. ¿Usted cree que el Señor hizo eso? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Soy un doctor en medio de los enfermos. La pregunta del día de hoy es si usted va a seguir a Jesús y usted en algún momento se encuentra en un lugar así. Usted no tiene que ser parte de ello. Eso no quiere decir que se va a ir, pero usted tiene que ser como un doctor en medio de esas personas. Los evangelios son claros. Jesús compartía con los pecadores, con los peores pecadores, pero no para consentir su pecado, no para tomar parte en el pecado y comportamiento de ellos, sino como lo hace un doctor en medio de los enfermos. ¿Y qué hace un doctor en medio de los enfermos? En primer lugar, cuando usted va a un doctor, lo primero que él hace es que él va a buscar diagnosticar lo que está mal en usted. Pero cuando uno hace eso, ¿de qué te acusan? ¿Y usted por qué me juzga? No se estoy juzgando. Yo quiero ayudarte a que veas por qué estás mal. Cuando usted va al doctor y le dice: mire, me duele, y le, es que tú no, ¿por qué me juzga, doctor? Duh, you don't do that, do you? Cuando el doctor te dice: ya no comas mal. ¿Y quién es usted para juzgarme? ¿De qué vino? Por eso mucho mejor ni vamos, ¿verdad? Ya sé lo que me va a decir, o sea, que tengo que comer bien, que tengo que caminar, que tengo que aquí, y como no quiero hacerlo, pues ¿para qué voy? ¿Qué es lo primero que hace un doctor? Diagnostica lo que está mal. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús con cualquier persona? Y lo vamos a ver, hermano. Diagnosticaba su problema. Él iba directo al problema. Vamos a hablar del joven rico. ¿Qué hizo Jesús con el joven rico? Le dijo exactamente cuál era su ídolo. ¿Qué hizo el Señor con la mujer samaritana? Le dijo exactamente cuál era su problema. Cada uno de ellos le dijo cuál era su problema. Y le dio el camino de la vida y de la muerte. Eso es lo que hace un doctor. Diagnostica lo que está mal. Eso no es juzgar, hermanos. ¿Qué hace un doctor? Le dice cómo puede ser sano. ¿Cómo puede ser sano? ¿Qué hace un doctor? Cuida de ellos. Cuida de ellos. Atiende. Ora por ellos. Les guía, los venda, los sana. No comparte con ellos lo que los enfermó a las personas en primer lugar. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, si tienen sus Biblias. ¿Ya lo tienen? Capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente. Hablando de Jesús, porque no tenemos, dice el autor de los Hebreos, un sumo sacerdote, o sea Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, en otras palabras, cuando Jesús estaba con los recaudadores de impuestos, ¿cuál era la debilidad de ellos? El dinero, la ambición, el poder. Ese era su Dios de ellos. Cuando estuvo con la mujer samaritana, ¿cuál fue el problema de ella? La lujuria, la codependencia, relaciones tóxicas. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, ¿verdad? Jesús se compadece, hermanos. La Biblia dice que cuando vino el joven rico y se fue porque no quiso seguirle, la Biblia dice que a Jesús le dolió, que no quiso. La Biblia dice, y le dolió al Señor en su corazón.
Él se compadeció de este joven. Muchas veces nosotros nos compadecemos, sentimos dolor por las personas, y ese dolor nos lleva a no decirles la verdad, a no ser honestos, a no confrontar el pecado. Right? Because we feel bad. Yo sé que en mi vida yo batallo mucho con eso. Usted puede escucharme acá y predicarme, pero cuando yo platico con alguien uno a uno, yo batallo con decirle, this is wrong. O sea, a mí me cuesta mucho eso, porque mi primera reacción es amor, es compasión, es misericordia. Pero transmitir misericordia de parte de nuestro Dios. Porque en primer lugar yo también soy igual de pecador, soy igual aquí, soy peor quizá. Pero el verdadero amor, hermano, se compadece del error, del que comete pecado, del que está mal, pero ese amor no lo detiene de hacer lo que es correcto hacia la persona. Ese es el ejemplo del Señor. Amén. Ese es el ejemplo del Señor. Imagínense si Jesús, por su amor hacia los discípulos, no los hubiera corregido jamás. Él se compadece de nuestras debilidades. Si no, dice Hebreos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, todos los momentos que Jesús compartió con personas, nunca cayó en pecado, aunque la vida de las personas que estaban alrededor de ellos estaban en pecado. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de nosotros también seguir este ejemplo. Jesús fue muy claro a lo que guiaba a las personas. En segundo lugar, quiero que escriba esto, por favor. Jesús, al dar esta respuesta, humilló a los fariseos al decirles que fueran y aprendieran. Y eso está en el Evangelio según San Mateo. Si usted abre sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, por favor. ¿Ya lo tiene? Quiero leerlo. Versículo 12 en adelante. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y ya hablamos acerca de esto. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿A quién le dijo él? Póngame atención. Listen. ¿A quién le dijo él? Vayan y aprendan. ¿A quién le dijo? Piense lo que le estoy preguntando. ¿A quién le dijo? A los fariseos. ¿A quién le dijo? Vayan y aprendan. A los aprendidos de Israel, a las personas más educadas de Israel, a las personas más preparadas de Israel, a los doctores de la ley. Jesús le dijo, como le dice un maestro a un niño ignorante: vaya y aprende. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Los humilló. He humiliated them. Los humilló por su arrogancia, por su prepotencia, por creerse más que las demás personas. Amén, hermanos. Los humilló Jesús. Y esto es muy claro en la Biblia. Al que se enaltece, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dios lo humilla. Pero al que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Dios lo levanta. Estos hombres juzgaron al Señor porque ellos miraban de menos a los pecadores, lejos de ser salvos. La semana pasada lo vimos. Y la respuesta de Jesús fue humillarlos. Vayan y aprendan, porque son ignorantes, porque desconocen. ¡Wow! ¡Wow! Estos eran los maestros de la ley. Dios había dejado todo el sistema en el Antiguo Testamento de sacrificios y ofrendas para su pueblo. Usted se acuerda de los holocaustos, todo, de los cuales los fariseos eran completamente conocedores, cada uno de ellos. Pero todos los holocaustos, las ofrendas, todo lo que ellos hacían en el templo, todo lo que los fariseos, los escribas, los saduceos, todo lo que ellos hacían, escuche bien, si no nacía de un corazón contrito y humillado ante Dios, no vale de nada. No vale de nada, hermanos. Y eso es verdad el día de hoy. Usted puede venir, yo puedo venir a la iglesia y hacer mucho en la iglesia. Pero si eso no nace de mi amor a Dios y de reconocer, hermanos,
en mi corazón que Él ha hecho todo por mí, que yo lo amo, que no merezco todo lo que yo hago por el Señor, si no nace de un corazón, de una actitud así, Dios dice, no significa nada, no vale nada en realidad. Si yo vengo y hago cosas por mi propio ego, por mi propia vanidad, amén, hermanos. Si yo vengo y hago cosas con cualquier otra actitud que no sea esa actitud de agradecimiento a Dios, de honra a Dios porque Él ha perdonado mis pecados, Jesús le dice, no significa nada. Yo quiero invitarle a que abra sus Biblias, por favor, al Salmo 51, si me hace ese gran favor. Es un salmo pero tan conocido del rey David. Salmo 51, ¿ya lo tiene? Verso 16 y 17. Salmo 51, versículos 16 y 17. Y miren lo que dice David, mis queridos hermanos. Miren lo que dice el rey David. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Wow, fíjate. Él dice, si tú quisieras yo te lo doy. Si tú quieres un toro, yo lo mato. Si tú quieres 1000 toros, yo los mato. Si tú quieres 1000 ovejas, yo las mato. Yo las sacrifico. Si tú quieres que te dé la mitad de mi bien, no hay ofrenda, no hay sacrificio que tú me pidieras que yo no haría, dice David. Wow, hay que tener, right? Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. No quieres ofrendas. Escuche bien. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el verdadero sacrificio al Señor. Es un corazón correcto para con Él. De eso Dios se va a agradar, de todo lo demás que nosotros podamos hacer para con Él. Pero si lo que nosotros hacemos no nace de eso, Dios dice, es inaceptable. Por eso Jesús les dijo, vayan y aprendan, vayan a leer el Salmo 51 otra vez. Vayan y aprendan. Como aquella parábola que les conté la semana pasada del publicano y del fariseo que fueron a orar al templo, ¿sí o no? El publicano tenía la actitud correcta, hermanos. Él dice que ni siquiera miraba al cielo para orar. Dice, sino Señor, perdóname porque soy un hombre pecador. Nosotros muchas veces ya venimos a la iglesia y nos creemos muy gallos, nos creemos muy fregones. Hermano, yo predico la palabra del Señor, pero yo predico la palabra. Yo no predico de mi propia vida, hermano. Yo predicara mi propia vida, ni siquiera soy digno de pararme aquí arriba. No sé si me explico, hermano. Yo predico es el estándar de la Biblia, no es mi estándar. Es el estándar de la Escritura. Es lo que el Señor demanda de nosotros. Nosotros somos viles trapos de inmundicia, hermanos. Nuestros mejores sacrificios no son nada delante de la gloria del Señor. Amén. Pero si yo me paro acá para predicar a usted o quien sea, reconociendo, hermanos, que que no soy digno, que él pagó el precio de mi pecado. Amén, hermanos. Que nunca se nos debe de olvidar que sobre todas las cosas somos viles pecadores, hermanos. Que usted es un vil, sucio, asqueroso pecador como yo. No, usted no es un campeón. No, usted es un pecador. ¿Me está escuchando? You are a sinner. Dígame usted a mí dónde dice lo opuesto acá. Porque todos han pecado, esa es la palabra del Señor. Todos han pecado. Todos se han apartado. Amén. Todos. En el momento en que usted piensa creer que usted merece algo de Dios, nos empezamos a desviar. Yo no merezco nada de Dios. Usted no merece nada de Dios. Todo lo que Él nos lo ha dado porque Él quiso. Por su voluntad. Por la gloria de su nombre. Amén. ¿Sí me explico? Y si usted ha escuchado las enseñanzas de los días jueves, es claro en los evangelios, hermano. Al punto que Jesús le dice a sus discípulos, usted, ni siquiera son capaces ustedes de escogerme a mí, yo los escogí a ustedes. Wow, y eso es bien profundo, ¿Sabe que nosotros hemos estado tan perdidos en nuestro pecado que ni capaces somos de buscar a Dios? Él nos buscó a nosotros. Y Él tocó nuestro corazón, iluminó nuestra mente para que le abriéramos nuestro corazón y nuestra mente.
Y eso es lo que a los fariseos se les había olvidado, hermanos. Estaban tan metidos en quiénes ellos y lo que ellos esperaban, que se les había olvidado, hermanos, que eran pecadores, igual como todos los demás. Que si aquellos eran ladrones, ellos eran hipócritas. Amén. Que el pecado que ellos tenían, quizá ellos no lo tenían, pero ellos tenían otro, que al final del día, hermanos, son igual de desagradables ante los ojos de Dios. Quizá ellos cumplían con los primeros 4 mandamientos de la ley que tienen que ver con Dios, los fariseos, pero ¿dónde estaba todo lo demás? ¿Dónde está amar a tu prójimo? ¿No eran ellos los prójimos de los fariseos? ¿Ves? En primer lugar, en el último lugar, hermano, número 3. Jesús les comunica que Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Cuando Jesús les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es bien interesante, y por eso le digo esto. Él denota, Él marca que Él es el que tiene la decisión. Porque Él no dice: Dios no me envió. Él no dice: porque Dios envió. No, Él dice: no he venido yo. Yo no vine, yo llamo a quien voy a llamar. Él tiene la autoridad. Ellos creían que no necesitaban el perdón, que ellos eran demasiado correctos y buenos. No tengo el tiempo para leer esta historia, pero en el Evangelio de Mateo capítulo 22, Jesús nos cuenta la historia de un hombre rico que mandó a hacer una gran fiesta e invitó a todos, dice, pero a los que invitó ninguno quiso ir. Y finalmente le dice a los mayordomos: vayan, salgan a las calles y traigan a todos. Traigan a los que duermen en la que traigan todos los pordioseros, que se llene mi casa. Y eso es un ejemplo, hermanos. Amén. Eso es un ejemplo para nosotros. Quiero decirte esto para que lo escribas, por favor. El mensaje de Jesús sobre todas las cosas a los amigos de Mateo fue un llamado al arrepentimiento. La Biblia no nos dice cuál fue la respuesta de todos los amigos de Mateo. Solo nos dice que estuvo con ellos. Amén. Pero definitivamente hubo gente ahí que fue salva. Yo me imagino que Zaqueo ha de haber escuchado la historia de Mateo cuando Jesús llegó a Jericó, que se había juntado a comer con publicanos y pecadores. ¿Ves? Pero el evangelio del Señor Jesucristo es claro, hermanos. El evangelio del Señor Jesucristo es claro. ¿A qué llama Jesús a las personas? Al arrepentimiento. No he venido a llamar sanos, sino a enfermos. ¿A qué? ¿A conquistar? ¿A declarar? ¿A ser ricos? No. Los he llamado al arrepentimiento. I've called them to repent. Al arrepentimiento. ¿A qué nos llama Jesús el día a nosotros? Al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Metanoia. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar de dirección. Eso significa arrepentirse. Usted va en una dirección and then you change. That's what repentance is. It's turn around. Es un cambio no de 300 sino de 160 grados. Yo voy hacia acá, ahora voy hacia acá. Iba hacia el sur, ahora voy hacia el norte. Iba al oeste, ahora voy al este. Cambio de dirección. Eso es arrepentirse. Yo no voy a continuar en la misma dirección. Y la pregunta del día de hoy es: ahora que usted sigue al Señor Jesucristo, ahora que usted le abrió su vida al Señor Jesús, ahora que Él es el Señor de su vida, ¿usted va en una dirección opuesta a donde iba antes o sigue caminando en la misma dirección? Are you still walking the same way? Esa es la pregunta. La pregunta del Señor Jesús hacia estos hombres era: ¿te has arrepentido de tus pecados? Porque si el Señor nos llama al arrepentimiento, ¿de qué nos debemos de arrepentir sino de nuestros pecados? Amén. El Señor nos llama al arrepentimiento. No podemos nosotros seguir a Jesús si no nos arrepentimos de nuestros pecados. No lo podemos seguir correcta, fielmente, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no confesamos nuestros pecados al Señor y nos apartamos de ellos. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia, dice la palabra de Dios. Pero el que no lo declara, el que no lo confiesa a Dios y no se aparta de él, no alcanza misericordia, hermanos. La segunda pregunta que quiero hacerte para terminar el día de hoy: si te has arrepentido de tus pecados,
¿caminas como un doctor en medio de enfermos, llevándolos y guiándolos al arrepentimiento? Si te has arrepentido, si usted dijo, sí, yo me he arrepentido de mis pecados, entonces la pregunta es la siguiente: ¿caminas tú como camina Jesús en medio de aquellos que no conocen de Dios, como un doctor? ¿O caminas como alguien que en vez de ayudarles, compartes la oscuridad con ellos? El Señor demandará estas dos respuestas de nuestra vida, hermanos. El Señor demandará estas dos respuestas de nuestra vida. Déjeme decirle algo, y quiero terminar con esto. Póngase de pie, por favor. I want to finish with this. La mayoría de personas que vienen a la iglesia responderían a la primera pregunta posiblemente con un sí. Sí, pastor, yo me he arrepentido. Amén. Amén. Dígame, ¿sí o no? ¿Qué pensó usted? No me conteste, pero piense, por favor. ¿Qué pensó usted cuando dije la pregunta? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? Probablemente, quizá usted dijo que sí. Y luego la segunda pregunta: ¿camina usted como un doctor en medio de los enfermos? Y si usted batalló con la segunda en honestidad y en sinceridad, la segunda, hermanos, es una luz, si en verdad la primera es lo que usted dijo. Porque si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el Evangelio es muy claro, hermanos. Solo podemos caminar de una manera: como un doctor en medio de los enfermos. Si yo no camino como un doctor en medio de los enfermos, como luz en medio de la oscuridad, es que probablemente yo no me he arrepentido de mis pecados. Por eso los comparto. Y por eso el día de hoy, hermanos, yo los motivo a hacerse esas dos preguntas: ¿me he arrepentido yo de mis pecados? Y si me he arrepentido, ¿comparto yo como un doctor en medio de los enfermos? Cierre sus ojos, mi amado Dios.